noches, bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí y gracias a nuestro invitado que aceptó estar en nuestros estudios de CNN. Günter Wallraff es un periodista conocido mundialmente, es un periodista único que ha logrado una manera de contar historias, que ha logrado una identidad propia realmente muy fuerte, polémico y controvertido, pero es un hombre que ha publicado investigaciones y libros que se han vendido por millones en los últimos años. Günter Wallraff escribió, entre otros, Cabeza de Turco. Seguramente nuestro auditorio recordará este libro que se ha vendido por millones, que ha sido traducido en varias lenguas, en más de 30 lenguas en los últimos años, y que logra retratar situaciones que vive en carne propia, porque Günter Wallraff se ha distinguido por ser un periodista de investigación que adquiere la identidad de un personaje y que se mete en la zona donde quiere investigar y retrata en carne viva precisamente estas historias. Es conocido Günter por estos reportajes encubiertos, estos reportajes en donde narra la historia que vive en su propia circunstancia. Cabeza de Turco, con los perdedores del mejor de los mundos, El periodista indeseable. Bueno, aquí tengo varios de sus libros, algunos en alemán, algunos en español, que han sido editados muchísimas veces. Está en México Günter Wallraff y le agradezco mucho que podamos conversar nuevamente. Hace algunos años pudimos platicar y ahora volvemos a encontrarnos, Günter, en México. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Gracias. Günter, bueno, empiezo diciendo que tu trabajo es muy reconocido por millones de personas en el mundo, pero también genera mucha controversia. ¿Cómo define Günter Wallraff su trabajo? ¿Cómo te defines a ti mismo y lo que has hecho en todos estos años? Si no había controversia, eso sería mal, ¿no? Yo busco también conflictos y discusiones y tengo también enemigos muy poderosos. Mis libros están reconocidos también por jueces y no hay ningún libro donde no tenía juicios y lo gané a todo. ¿Cómo me voy a describir? Yo quiero explicar injusticias, yo quiero descubrir injusticia y yo intento que se mejore la situación para la gente. En un sentido soy reportero para mucha gente y al otro lado también soy activista defendiendo los derechos humanos. Y también soy una persona que le gusta mucho jugar en otros roles y yo tenía muy poco autoestima como joven y con estos trabajos mi autoestima cambió, por supuesto. También actor, te escuché decir el día de hoy. En el teatro a veces creo que sería un mal actor, pero en la actualidad creo que soy muy bueno, porque yo intento jugar un rol y intento ver cosas que normalmente capaz que la gente no hacen, provocando cosas. Y en eso soy un poco como actor y dramaturgo y luego escribo las cosas como yo lo vi, como yo lo sentí. Eso estoy haciendo. ¿En qué momento, Günter, de tu vida te diste cuenta que para desenmascarar algo había que disfrazarte, había que ponerte una máscara, había que tomar otra identidad? ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo lo identificaste? Es war nie Selbstzweck. Nunca era una cosa que quería hacer. Yo publiqué cosas bajo mi nombre y yo hice reportajes sobre empresas importantes como Ford o Siemens y bajo mi nombre lo publiqué estos reportajes y después hicieron papeles que dijeron, por favor no emplean a este señor Wallraff. Como salida de emergencia tenía que buscar documentos de identidad
para seguir trabajando, porque era una necesidad hacerlo, porque como persona ya no me dejaron entrar en las fábricas, entonces ahí entró por la otra manera, porque con el normal no me dejaron pasar. ¿Y en qué momento te hiciste periodista para contar lo que viste ahí adentro? Ich bin nie ausgebildet worden, ich bin sozusagen... Nunca aprendí el periodismo, soy autodidacto, creció por mis experiencias, así me transformó en una persona social y una persona política. Nunca era fan de algún partido, pero siempre me gustó ser crítico en frente a los poderosos. El título periodistas me han dado otro dijeron es una forma de arte de acción y yo me siento muy cerca de periodistas Sinclair o de Nibley de los Estados Unidos que trabajaban fin del siglo XIX en situaciones muy especiales. Déjame desplegar, Gunther, que es uno de los pósters donde se habla, bueno, se muestran estas imágenes tuyas. Bueno, no sé, no son todas, pero son algunas de las más conocidas. Cuéntame algunas de estas historias. Eso fue muy antes, como desalojado, personas sin techo en Hamburgo, hace muchos años, y hace muy poco lo hizo exactamente lo mismo, hace muy pocos años, vivirse como una persona sin techo. Y no se cree cuánta gente en Alemania vive en bajas situaciones muy complicadas sin techos. En el otro era como trabajador en una fábrica metalúrgica. Este que recién marqué es como una persona que recibe gente, el portero de una agencia de seguro. La otra que estoy mostrando en la dictadura en Grecia contra los militares. Yo me fui con una cadena para protestar contra la dictadura y pedir la libertad de los presos políticos, y ahí me arrestaron y me torturaron y me metieron preso más que 14 meses en la cárcel. Estuve en una celda solo, y por eso la foto donde estoy muy mal. Y esta foto el diario Bild-Zeitung lo publicó y dijo que es una foto casi como que un loco sale de un manicomio. Acá era un ex general hablando con Spínola, que estaba preparando el golpe del Estado en Portugal, y el general Spínola pensaba que yo soy un apoyante de uno de la ultraderecha en Alemania, que ofreciendo el apoyo, y el general pensaba que yo quiero ayudar. Eso era en la redacción del diario Bild-Zeitung. El otro era con Obando y Bravo en Nicaragua, que apoyaba a la Contra en Nicaragua. Como chofer a un empresario que dejó a la gente trabajar en condiciones con rayos nucleares, bajo horribles situaciones. El otro es trabajando en un call center en Alemania hace algunos años. Y el último como mensajero que lleva paquetes. En Alemania ahí teníamos que trabajar 14, 15 horas para 3 euros por hora, y eso fue un reportaje muy fuerte. Y después tenían de la denuncia, tenían que cambiar las condiciones de trabajo para la gente que son mensajeros en estas empresas.
Bueno, son algunos de los personajes que ha interpretado, que ha encarnado Günter Wallraff en estas investigaciones que ha hecho, bueno, de todos estos temas y que desde luego cada uno de estos libros ha significado, bueno, muchas cosas. Después de la pausa, cuéntame más, Günter, de lo que dijiste. Estos libros han significado demandas judiciales y has podido ganar los juicios que han surgido a raíz de tus investigaciones. Voy a hacer una pausa y regresamos para que nos cuentes más del asunto. Volvemos. Bueno, regresamos en esta conversación con Günter Wallraff. Estamos hablando con este gran personaje que nos ha aquí hecho una rápida revisión de varios de los casos y de los personajes que ha interpretado para hacer sus investigaciones. Yo te pregunté, bueno, te pedí que hablaras más sobre los procesos judiciales en tu contra a partir de investigaciones y has librado no sé cuántos juicios. Cuéntame de eso. Der wichtigste und langfristigste Prozess war den die Bild-Zeitung. El juicio que me hizo el diario Bild-Zeitung y ellos trabajando y descubriendo cómo ellos falsifican la información, entonces ellos intentaron prohibir el libro y tenía 250 marcos de gastos del juicio. La más alta instancia en Alemania decidió que este libro sí está libre, no hay ninguna censura, y hizo una decisión histórica que ahora se llama Lex Wallraff, que es un principio, una decisión de principios que dice, sí hay cosas importantes que el público en alemán tiene el derecho saberlo. Es más importante que el público tiene la información que una pequeña falla que alguien tenía que hacer un truco para entrar en una empresa. Y este juicio de principios que la libertad de expresión y el derecho a la información es más importante que un pequeño fraude por presentar una identificación falsa. Ahora muchos periodistas usan esta Lex Wallraff para hacer lo mismo. Esta empresa de Thyssen hizo un juicio contra mí y estos trabajadores tenían muy graves enfermedades de sus pulmones porque trabajaban en muchas horas, 14, 16 horas, y mis colegas me apoyaron confirmando que la información era correcta. Por suerte, esta empresa tenía que pagar una multa de 1.2 millones y también tenía que cambiar tenía que ver las condiciones de trabajo. In 38 Sprachen erscheinen konnte. Cuando escribió este libro sobre McDonald's, no se podía traducir el libro en Estados Unidos porque en Estados Unidos funciona así que ellos amenazaron que van a hacer un juicio que sale un montón de dinero y era imposible tomar el riesgo. Jugarse un millonario monto de dinero, pero al otro lado tenía la ventaja, no fue publicado en Estados Unidos, pero fue traducido en más que otros 20 idiomas, eso también es una ventaja. Günter, has hecho escuela con tu estilo y ahora tienes a un grupo de jóvenes periodistas que hacen lo mismo que tú, jóvenes periodistas que siguen tu ejemplo y que están haciendo periodismo de investigación, creando identidades falsas para poder llegar a lugares. Cuéntame de eso. En Alemania tengo una fundación para jóvenes periodistas para que ellos puedan buscar temas y trabajar según mi método en sectores
donde normalmente no se podía trabajar, y yo apoyo para que ellos puedan trabajar ahí. Y yo también publico libros donde no cobro tantiema o no cobro nada. Y ahora estoy invitado a México a hablar con jóvenes periodistas que están explicando sus trabajos, y muy interesado que me van a decir, y capaz que también yo le puedo dar un tip o ellos me dan un tip. Günther, vamos a hacer una pausa y regresamos en la parte final de esta conversación. Volvemos. Bueno, entramos en la parte final, regresamos con Günther Goldgraf en esta conversación para CNN. Volvemos con él. Entramos, Günther Goldgraf, en la parte final de esta conversación. Bueno, es muy interesante escuchar todo lo que tienes que contar sobre esta historia de tu vida como periodista haciendo estas cosas. ¿Hay algún personaje, hay alguna historia que especialmente te haya marcado? Todas, desde luego, pero alguna en particular que haya cambiado tu vida. Eso fue el inicio de mi trabajo cuando fue recluta en el ejército alemán, en la Bundeswehr, y yo negué a tomar un fusil, y en esta época también el ejército alemán había muchos ex-nazis adentro, y ellos me metieron preso, me metieron en un hospital psiquiátrico. Empezó a trabajar un diario. El famoso escritor Heinrich Böll hizo la introducción a este libro, y yo nunca negué publicar eso, y el ejército me mandó a una sección cerrada de la psiquiátrica. Dice que yo tengo una personalidad abnormal que no se puede usar ni para la paz ni para la guerra. Esta experiencia que era un shock que me pasó en el ejército alemán, para mí fue una cosa importante, y yo crecí y dijo, ahora más que nunca, después de esta situación que no sabía qué hacer, yo empecé a trabajar en esta manera una nueva profesión, una nueva orientación, y soy una persona distinta. Y gracias al ejército alemán tenía esta experiencia, y hay que decirla hoy, en el museo del ejército alemán, ellos reconocen su error y dicen que fue un gran error tratar a un joven soldado como trataron a mí. Por lo menos el ejército alemán también aprendió de sus errores. Tus investigaciones, Günther, han tenido muchas consecuencias. Por ejemplo, esta que mencionas del ejército. Prácticamente cada investigación que has realizado y exhibido, lo que has exhibido, ha tenido un efecto, una consecuencia, ya sea con juicios que has ganado, o ya sea incluso con la respuesta que puede dar una empresa gigante como McDonald's, o empresas que tienen que asumir una postura pública a raíz de que son exhibidas en tus investigaciones. En muchas cosas había cosas que se mejoraron. Por ejemplo, en Thyssen tenían que contratar 12 nuevos ingenieros para la seguridad de los trabajadores. No había tanto presión de trabajo, había protección de salud. El nuevo director de seguridad y de la salud laboral tiene referencia a este libro, y reconocen los errores y dicen que gracias a este libro ellos cambiaron. También bei Burger King pasó eso, que hizo un reportaje en Burger King, hizo un reportaje con jóvenes periodistas, y Burger King tenía que, vía anuncios públicos, tenía que pedir perdón en las revistas, y realmente también cambiaron la situación y cambiaron algunos subcontratados. Entonces, en varias ocasiones había
resultados realmente positivos. En otros no se logró un éxito total. Gunther, ¿qué piensas del tiempo que ha transcurrido, por ejemplo, desde que investigaste y publicaste Cabeza de Turco y lo que hoy vive el mundo con la migración, por ejemplo, con la xenofobia, con lo que aquí es un retrato de un pedazo de la historia de la humanidad? Bueno, ¿qué dices de lo que hoy está pasando? En este tiempo había mucho racismo contra los turcos, mucho racismo con palabras muy malas contra los turcos y en general fueron tratados muy mal. Eso por suerte y eso también gracias a los libros, esta fase se superó. Hoy la población turco está bastante integrado en la sociedad alemana. También ahora hay un ambiente mucho más positivo que se llama una cultura del bienvenida. Hay muchos alemanes que están dispuestos a recibir gente que son refugiados políticos. Lógicamente que no se puede recibir todos, pero hay un cierto avance que yo soy muy alegre sobre eso y capaz que también tengo mi pequeña parte que realmente este país cambió un poco al lado positivo y los alemanes eran mal vistos también antes en muchos otros países y creo que hoy la imagen de Alemania y de los alemanes está mejor y también mucha gente joven piensa distinto por suerte. Creo que Alemania cambió en muchas cosas. Tenemos también problemas con neonazis, con la ultraderecha. Gente tiene que tener mucho cuidado, ir en la noche a la calle en algunos sectores, pero eso no es la mayoría. Creo que hay una atmósfera mucho más positiva en frente a extranjeros, por suerte. Pues Gunther, ha sido un gusto conversar contigo de nuevo de toda tu vida, tu trayectoria, tus libros, tus investigaciones. Gracias por estar aquí en este programa esta noche. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Estás pensando en encarnar algo en México? ¿Has visto algo? Me interesan los pueblos indígenas, su vida, su cultura, sus problemas y también esta gran diferencia entre los más ricos del mundo, como lo hay en México, y mucha gente muy pobre. Esta situación brutal entre pocos que tienen mucho y muchísimo que tienen poco, es una cosa que también es un tema en Alemania, pero en México es un tema que está obvio que hay que trabajarlo. Absolutamente. Gunther, gracias por estar aquí de nuevo y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias y gracias a usted que nos permitió acompañarles durante el programa. Pásela bien. Buenas noches. Hasta mañana.